¿Es posible que un país entero esté vinculado al cumplimiento de profecías bíblicas? ¿Y qué papel juega Irán en los eventos del fin? La Biblia, lejos de guardar silencio, ofrece claves contundentes. En Ezequiel 38:5 se menciona a Persia, el antiguo nombre de Irán, como parte de una coalición que marchará contra el pueblo de Dios. Este versículo no es solo una mención histórica, sino una advertencia profética que revela un destino espiritual inquietante. Hoy exploraremos cómo las Escrituras describen el destino bíblico de Irán y qué significado tienen los ataques armados dentro del contexto profético. Te mostraremos cómo interpretar los conflictos actuales a la luz de la palabra y qué señales revelan su conexión con los tiempos finales. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo estas revelaciones impactan directamente tu fe y tu preparación espiritual? Desde tiempos antiguos, las naciones han sido mucho más que fronteras y culturas. En el escenario espiritual, cada reino ha cumplido un papel dentro del plan eterno de Dios. Irán, conocido en las Escrituras como Persia, no es una excepción. Muy por el contrario, se trata de una de las naciones más estratégicamente mencionadas dentro del mapa profético bíblico. Y sin embargo, para muchos creyentes, su papel permanece oculto, ignorado o distorsionado por interpretaciones erróneas o incompletas. Pero Dios no dejó estos detalles al azar. Todo lo que fue escrito para instrucción nuestra. Y si está en la palabra, es porque tiene un propósito divino que sigue vigente hoy. En Ezequiel 38:5, cuando se describe una coalición de naciones que vendrá contra Israel en los últimos tiempos, el nombre Persia aparece con claridad. No se trata de una figura simbólica ni de una región olvidada por el tiempo. Es una identidad clara, directa, profética. Persia es Irán, y eso cambia todo. Lo que para muchos parece un conflicto político sin solución, en realidad es una pieza del gran rompecabezas profético que Dios viene armando desde hace siglos. Persia o Irán no aparece en la Biblia por casualidad. Su mención en las profecías no es una nota al pie, sino una clave espiritual. Dios, a través de los profetas, reveló el rol específico de esta nación, y al hacerlo, nos entregó también una advertencia sobre lo que habría de venir. Ezequiel no solo nombra a Persia, sino que la ubica como parte de una ofensiva directa contra el pueblo de Dios. Y si Dios lo reveló, es porque espera que su pueblo entienda, vigile y se prepare. No es solo historia antigua, es una advertencia para este tiempo. Para comprender por qué Irán aparece en esta escena espiritual con tal protagonismo, necesitamos mirar atrás a sus raíces bíblicas. En tiempos antiguos, Persia fue un imperio poderoso que interactuó de manera directa con el pueblo de Israel. En el libro de Daniel, por ejemplo, vemos cómo los reyes persas juegan un papel crucial en la historia del exilio y del retorno de los judíos a Jerusalén. El rey Ciro de Persia es incluso llamado por Dios mi pastor, en Isaías 44:28, porque sin saberlo cumplió la voluntad divina al permitir la reconstrucción del templo. Esto nos muestra que Dios puede usar incluso a gobernantes que no le conocen para ejecutar su plan. Pero también nos advierte que una misma nación puede pasar de ser instrumento de bendición a convertirse en fuerza de oposición cuando se aparta del propósito de Dios. Con el paso de los siglos, lo que fue Persia se transformó en el Irán moderno, un país cuya historia reciente ha estado marcada por alianzas estratégicas, discursos incendiarios y un protagonismo constante en los conflictos del Medio Oriente. Y aunque las noticias lo presentan como un actor geopolítico, la Biblia lo reconoce como una nación involucrada en el gran conflicto espiritual de los últimos días. Esto no es alarmismo ni teoría conspirativa, es Biblia. La misma palabra que profetizó la venida del Mesías, la caída de imperios y el renacer de Israel, también menciona a Persia como un actor clave en la batalla final. Y si lo menciona, debemos prestarle atención. Pero ¿por qué Dios permitiría que una nación así tome tal protagonismo?
¿Por qué no eliminar el conflicto antes de que estalle? La respuesta está en su soberanía. Dios no es ajeno a los conflictos del mundo. Él permite ciertas cosas para que se cumplan sus tiempos, para que su gloria se manifieste aún en medio del caos. En Proverbios 21:1 leemos: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. Él lo guía por donde quiere. Esto significa que incluso los líderes más duros, los regímenes más cerrados, están bajo el control soberano de Dios. Y si Irán tiene un papel en las profecías del fin, es porque Dios, en su infinita sabiduría, lo ha permitido así. Irán no solo ha sido mencionado como parte de una coalición enemiga de Israel, sino que también representa una fuerza espiritual opuesta al propósito de Dios. No por sus ciudadanos, porque Dios ama a todas las personas y desea que todos procedan al arrepentimiento, sino por el sistema espiritual que se ha levantado contra su voluntad. En Daniel 10:13, el profeta menciona una batalla espiritual con el príncipe del reino de Persia, un ser espiritual de alta jerarquía que se oponía a la respuesta de Dios. Esta referencia no es menor. Nos muestra que detrás de cada reino humano existe una estructura espiritual y que la lucha no es solo en la tierra, sino en los cielos. Irán, en lo natural, puede tener un ejército, una ideología y un objetivo político. Pero en lo espiritual es parte de una estructura que se opone a la obra redentora de Dios. Es crucial entender esto para no caer en interpretaciones superficiales. No se trata de odiar a una nación ni de temerle a un régimen. Se trata de discernir los tiempos, de comprender los movimientos espirituales y de alinearse con el propósito eterno. En Mateo 24, Jesús nos advirtió que habría guerras, rumores de guerras y conflictos crecientes antes de su venida. Pero también nos dijo: no se alarmen. Es necesario que todo esto acontezca. Esto implica que el conflicto no es accidental, sino parte del proceso de cumplimiento. Y si Persia aparece en las páginas de Ezequiel, junto a otras naciones que se levantarán contra Israel, es porque ese conflicto forma parte de la preparación final para el retorno glorioso del Mesías. Cuando vemos a Irán en las noticias, cuando escuchamos sobre sus programas nucleares o sus amenazas a Israel, no estamos presenciando solo política internacional. Estamos viendo la activación de una profecía que fue escrita hace más de 2500 años. Estamos viendo cómo lo que fue anunciado se va cumpliendo, cómo los nombres que parecían antiguos vuelven a cobrar vida y cómo Dios sigue teniendo el control absoluto. La mención de Persia no es una anécdota, es una señal, una advertencia, una invitación a abrir los ojos y despertar espiritualmente, porque quien ve los tiempos con ojos carnales se pierde el mensaje, pero quien ve con ojos del Espíritu entiende que todo está escrito y que Dios está cumpliendo su palabra con precisión milimétrica. Así como Israel fue dispersado y luego reunido, así como el templo fue destruido y luego restaurado, así también las naciones mencionadas en la Biblia han ido asumiendo los roles que les fueron asignados. Persia no es la excepción. Su rol en los últimos tiempos está marcado, y su cercanía geográfica, ideológica y espiritual a otras naciones enemigas de Israel solo confirma su lugar en la coalición de Ezequiel. Pero este conocimiento no debe generar miedo, sino fe. Porque si Dios fue tan preciso en anunciar lo que ocurriría, también será fiel para proteger a su pueblo, para levantar a los que le buscan y para cumplir cada promesa. La historia de Persia nos enseña que los reinos cambian, pero el propósito de Dios permanece. Lo que un día fue instrumento de restauración, hoy puede ser escenario de juicio. No porque Dios haya cambiado, sino porque los hombres se alejan de su voluntad. Pero incluso en medio del juicio, Dios sigue llamando, sigue revelando, sigue hablando. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Es porque Dios quiere que entiendas, que despiertes, que tomes posición. Irán no es solo un país lejano, es una señal viva de que el reloj profético avanza. Y si Persia aparece en el mapa profético, también tú apareces en el mapa espiritual. Porque cada generación tiene una tarea, cada creyente tiene un rol.
y cada alma es llamada a discernir los tiempos y caminar con entendimiento. La palabra nos llama a no ignorar las profecías. En 2 Pedro 1:19 se nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Esa lámpara nos permite ver con claridad lo que el mundo ve con confusión. Esa lámpara nos revela que Irán no es una amenaza imprevista, sino una nación profetizada. Y si la lámpara está encendida, es para que no caminemos en oscuridad. Irán es Persia, Persia está en Ezequiel, y Ezequiel fue inspirado por Dios. Lo que vemos hoy es el cumplimiento de lo que fue escrito, y lo que fue escrito fue para advertir, preparar y afirmar la fe de los que creen. Cuando entiendes esto, tu perspectiva cambia. Ya no ves las noticias con temor, sino con discernimiento. Ya no miras las guerras como caos, sino como señales. Y ya no vives como espectador, sino como intercesor. Porque el conocimiento profético no es para la especulación, sino para la acción espiritual. Dios revela para preparar. Y si hoy estás siendo expuesto a esta verdad, es porque Él está alineando tu corazón a su propósito. Persia, Irán, el Medio Oriente, Israel, todos están en el escenario, pero tú también estás llamado a ser parte, no como un actor político, sino como un guerrero espiritual que entiende, ora y se mantiene firme, porque el tiempo es corto, las señales son claras y la palabra se está cumpliendo. Muchos observan los conflictos armados como sucesos meramente geopolíticos, movidos por intereses estratégicos, recursos o ideologías. Pero quienes conocen las Escrituras entienden que hay una dimensión más profunda operando tras cada enfrentamiento. Una guerra invisible que determina el curso visible del mundo. Irán no es solo una nación con capacidades militares, es una pieza espiritual dentro de una guerra que se libra desde los cielos. Los ataques, las amenazas, las alianzas, las declaraciones bélicas no deben ser comprendidas solo con ojos humanos. Todo lo que ocurre tiene raíces en el mundo espiritual, porque donde los hombres ven armas, Dios revela propósitos, y donde el mundo ve caos, la palabra de Dios muestra cumplimiento. En el libro de Daniel capítulo 10 se nos revela una de las verdades más poderosas sobre los conflictos armados. El ángel enviado a Daniel para darle revelación le confiesa que fue retenido por 21 días por el príncipe del reino de Persia, hasta que vino Miguel, uno de los principales príncipes, a ayudarle. Esta escena no es una alegoría, es una descripción precisa de lo que sucede detrás del velo visible. Principados espirituales influencian reinos terrenales. Persia, que es Irán, ya estaba en guerra espiritual antes de que lo estuviera en el plano físico. Esta realidad no ha cambiado. Los conflictos modernos no son nuevos. Son manifestaciones repetidas de una misma lucha antigua. La oposición a los propósitos de Dios en la tierra. Cuando un país como Irán se involucra en conflictos armados, especialmente en el contexto de Medio Oriente y contra Israel, no estamos viendo solamente decisiones de Estado. Estamos presenciando el alineamiento de estructuras espirituales que han sido profetizadas desde la antigüedad. Dios ya lo había anticipado. Y cada nuevo ataque no es una sorpresa, es una confirmación. Por eso en Efesios 6:12 se nos recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta afirmación no está ahí como un principio general, sino como una advertencia específica para quienes no comprenden la profundidad de los acontecimientos mundiales. Los ataques armados, especialmente aquellos que involucran al pueblo de Israel, no deben analizarse con la misma lógica que las guerras del mundo. Israel no es una nación más, es el reloj profético de Dios. Y cada vez que una nación como Irán amenaza, financia o participa en ataques contra Israel, lo que realmente está ocurriendo es una activación de principios espirituales que ya fueron anunciados. En Zacarías 12:2-3, Dios declara:
He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. No se trata de un conflicto regional. Es una advertencia directa del juicio que caerá sobre aquellos que levanten su mano contra el pueblo escogido. Irán, al posicionarse activamente en contra de Israel, mediante milicias, alianzas con grupos armados y declaraciones abiertas de destrucción, está entrando en un terreno donde la consecuencia ya ha sido declarada por Dios. No porque Israel esté exento de juicio, pues también será disciplinado cuando se aparte de Dios, sino porque las naciones que lo atacan lo hacen ignorando que están tocando al pueblo del pacto. En Génesis 12:3, Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Esta promesa no ha caducado, y quien se opone violentamente al plan de Dios se coloca bajo juicio. Los ataques de Irán, por tanto, no son incidentes aislados, son el eco de una guerra espiritual que ya tiene consecuencias definidas. A través de los siglos, las guerras han sido utilizadas por Dios para ejecutar juicios, para levantar reinos o para humillarlos. En el libro de Isaías, por ejemplo, Dios se refiere a Asiria como la vara de mi ira. Isaías 10:5, utilizada para castigar a Israel por su desobediencia. Pero cuando Asiria se llenó de soberbia y pensó que su poder era propio, Dios la juzgó. Este patrón se repite en toda la Escritura. Las naciones son herramientas en manos del soberano. Algunas son usadas para corregir, otras para probar y algunas para hacer señales. Irán hoy se está convirtiendo en una señal. Una nación cuyo rol en los ataques armados contemporáneos refleja su papel en las profecías. Y una señal no debe ser ignorada. Los profetas del Antiguo Testamento no describieron guerras por simple registro histórico. Lo hicieron bajo inspiración divina para advertir y preparar. En Joel 3:2, Dios dice que juzgará a las naciones por haber repartido su tierra. Esto incluye a toda coalición que intente dividir, conquistar o someter al pueblo de Dios y a su herencia. Irán, al aliarse con fuerzas que buscan desestabilizar y destruir a Israel, se está alineando proféticamente con aquellas naciones que Dios ya ha señalado para juicio. Y cada ataque armado, cada intento de agresión, cada financiamiento de terrorismo es una reafirmación de ese posicionamiento. No es solo un acto político, es un acto espiritual con consecuencias eternas. El hombre natural se fija en los misiles, en los discursos, en las sanciones, pero el hombre espiritual ve el cumplimiento de Ezequiel, el eco de Isaías, el cumplimiento de Zacarías. Porque donde el mundo ve tanques, el creyente ve señales. Donde otros escuchan amenazas, los hijos de Dios oyen trompetas. En Mateo 24, cuando Jesús describe los principios de dolores, menciona guerras y rumores de guerras como parte del proceso que antecede a su venida. Pero también aclara: aún no es el fin. Esto nos muestra que los conflictos actuales son parte de una secuencia ordenada. Cada guerra, incluso las que parecen injustificadas, tienen su lugar dentro del plan divino. Porque no hay caos en el reino. Todo responde a un diseño que Dios controla. Cuando Irán lanza amenazas o misiles, el cielo no está en silencio. La corte celestial registra, evalúa y responde. Dios nunca ha estado indiferente a los movimientos de las naciones. En el Salmo 2 se nos dice que los reyes de la tierra se levantarán contra el Señor y contra su ungido, pero que Dios se reirá de ellos desde los cielos. Esta imagen no es de burla, sino de soberanía. Dios no teme a ningún ejército, porque todo poder humano es temporal. Y cada ataque armado dirigido a Israel o a los que representan su propósito tiene un peso espiritual que será juzgado. La palabra también nos enseña que en los últimos tiempos habrá una intensificación de los conflictos y que muchas veces las guerras serán manipuladas por espíritus de engaño que influenciarán a los gobernantes. En Apocalipsis 16:14 se menciona que espíritus inmundos, semejantes a ranas,
saldrán a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esto significa que no todas las guerras tienen motivaciones lógicas. Muchas responden a una estrategia espiritual destinada a enfrentar el reino de Dios. Y cuando una nación como Irán actúa con una hostilidad obsesiva contra Israel, es evidente que hay una influencia espiritual detrás. No es solo política, es resistencia espiritual a lo que Dios está por hacer. Quien observa los ataques armados con este entendimiento, no se perturba ni se deja arrastrar por el miedo, porque sabe que si Dios permite estos conflictos, es porque está preparando el terreno para algo mayor. En Habacuc 1:5 el Señor dice: mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Esta obra, en parte, implica sacudir a las naciones, despertar a los dormidos y forzar al remanente a clamar. Las guerras son, en este contexto, instrumentos de revelación. Muestran quién está con Dios, quién se opone y quién permanece indiferente. Irán se ha posicionado como una de las naciones que más activamente confronta al pueblo del pacto. No se trata de una enemistad superficial o reciente. Es un enfrentamiento con raíces antiguas y ramificaciones espirituales profundas. Y la Biblia no deja espacio para la neutralidad cuando se trata del pueblo escogido. Quien se alinea con aquellos que buscan su destrucción, se alinea con fuerzas espirituales que ya fueron vencidas en la cruz, pero que siguen resistiendo hasta el día del juicio. Por eso, cada ataque armado patrocinado o apoyado por Irán no es solo un evento militar, es una declaración espiritual contra el reino de Dios. Y cada declaración espiritual contra el reino tendrá una respuesta divina. El pueblo de Dios debe discernir. No puede permitirse analizar los ataques con la misma lógica que el mundo. Cada movimiento militar, cada declaración, cada conflicto es un eco de lo que la Escritura ya ha anunciado. Y si la Escritura lo ha dicho, debemos entender que es parte de un proceso irreversible. El fin no vendrá sin señales, y una de las señales más claras es el crecimiento y la repetición de conflictos armados que tienen a Israel como objetivo central. Irán está cumpliendo ese rol, y al hacerlo, confirma que el tiempo se acorta, que la venida del Señor está cerca, y que el llamado a la santidad, a la oración y a la intercesión es más urgente que nunca. La revelación contenida en Ezequiel 38 y 39 es una de las piezas más contundentes y directas del plan profético de Dios para los últimos tiempos. En ella no hay espacio para ambigüedades. El profeta, inspirado por el Espíritu, revela el surgimiento de una coalición de naciones que se levantará con violencia contra Israel. En ese grupo se encuentra Persia. Hoy, ese nombre ya no necesita traducción. Persia es Irán. Su presencia en este pasaje no es circunstancial ni secundaria, sino esencial para entender la magnitud espiritual del conflicto que se avecina. El liderazgo de Gog, desde la tierra de Magog, convoca a una alianza armada compuesta por países específicos cuyas identidades modernas ya no son un misterio. El escenario está establecido y las piezas han comenzado a moverse según lo planeado desde los cielos. El capítulo 38 de Ezequiel comienza con una instrucción divina. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dios no está describiendo una amenaza hipotética, sino declarando juicio contra una figura espiritual y política que encabezará una rebelión global. En esta coalición se menciona a Persia, Cus y Fud, junto con otras naciones del norte. Lo relevante aquí no es solo la mención de nombres antiguos, sino la precisión con la que estos territorios pueden ser identificados hoy. Persia es Irán, Cus representa regiones del África Oriental y Fud corresponde a áreas del norte de África. Todo esto confirma que la Biblia no presenta símbolos desconectados de la realidad, sino coordenadas específicas del plan divino. La inclusión de Irán en esta coalición profética implica su participación activa en una conspiración global que no es solo militar, sino espiritual.
Esta coalición no busca únicamente atacar una nación, busca desafiar el plan de Dios, poner a prueba su fidelidad al pacto y provocar un juicio que será inevitable. La rebelión de Gog no es una guerra más, es el clímax de una resistencia prolongada contra el reino de Dios. Cuando Irán se une a esta alianza, lo hace no solo con recursos y armamento, sino con una postura espiritual que lo coloca en directa oposición al cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Y toda nación que se alinea con este espíritu de oposición será partícipe del juicio que Dios ha determinado desde antiguo. El texto de Ezequiel es claro al mostrar que esta coalición no surgirá por accidente. Será Dios mismo quien la permita para que su gloria se manifieste. En Ezequiel 38:16 dice: subirás contra mi pueblo Israel como nube para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Esta declaración revela que Dios permitirá este levantamiento para mostrar su poder, para juzgar a las naciones y para exaltar su nombre entre todos los pueblos. El juicio no será simplemente una respuesta de defensa, será una demostración de que nadie puede desafiar el orden eterno sin enfrentar las consecuencias. Irán, como parte de esta coalición, representa más que una nación hostil. Representa una estructura espiritual que se resiste a la supremacía de Dios sobre las naciones. En el contexto de los últimos tiempos, este espíritu se manifiesta con mayor fuerza, con una hostilidad más abierta, con alianzas más peligrosas. Lo que fue anunciado por el profeta Ezequiel está tomando forma en la geografía contemporánea. Las naciones mencionadas se están aproximando entre sí en ideología, en objetivos y en estrategias. Los tratados, los pactos y los intereses comunes entre estos países no son simples movimientos diplomáticos. Son el eco de una coalición que fue profetizada siglos atrás y que ahora se prepara para cumplir su papel final. La gravedad del conflicto descrito en Ezequiel no debe subestimarse. No se trata de una guerra común. Es un enfrentamiento que provocará una intervención directa de Dios en la historia. En Ezequiel 38, 19, 22 se describe una reacción divina que incluye un gran terremoto, confusión entre las tropas enemigas, plagas, lluvias torrenciales, piedras de granizo, fuego y azufre. Este lenguaje no es simbólico, es una descripción del juicio que caerá sobre quienes se atrevan a desafiar el pacto eterno. Dios no permitirá que la coalición de Gog destruya a Israel. En lugar de eso, será el escenario donde su justicia se manifieste con gloria. Y aquellos que formen parte de esta coalición, como Irán, se verán expuestos a la plena indignación del Altísimo. La Escritura no solo anticipa este ataque, sino que declara su fracaso. En Ezequiel 39, Dios asegura que los cuerpos de los invasores quedarán tendidos en el campo, que las aves del cielo y las bestias del campo se saciarán de ellos y que se necesitarán 7 meses para sepultar a los muertos y limpiar la tierra. Esto confirma que la victoria será de Dios, no de Israel por sus propias fuerzas, y que el juicio será tan abrumador que nadie podrá negar que fue una obra del Señor. En Ezequiel 39, 7 leemos: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Esta es la razón por la cual Dios permite el levantamiento de esta coalición, para que todos sepan quién es Él. Irán, al ser identificado como Persia en este pasaje, está destinado a ser parte de este momento crítico. Su inclusión en la lista no es incidental, es una advertencia, porque cada nación que se alinee con Gog está eligiendo conscientemente un bando en una guerra que trasciende los intereses políticos. Es una guerra entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Y aunque hoy puedan parecer fuertes, unificados y determinados, la Escritura declara su derrota con absoluta certeza. No será por poder humano ni por estrategias militares, sino por la intervención directa de Dios que esta coalición será destruida. Este conocimiento debe llevar a un despertar espiritual.
No se puede mirar a Irán como una nación más. Su rol en la coalición de Gog es parte de un juicio ya determinado. Y quienes lo entienden no deben mirar estos acontecimientos con indiferencia, sino con discernimiento. Porque si esta coalición se está formando, entonces el tiempo está más cerca de lo que muchos piensan. El reloj profético está avanzando y el alineamiento de las naciones confirma que nos encontramos en el umbral de lo que fue anunciado. El pueblo de Dios debe estar preparado, no con temor, sino con convicción. Porque si Dios ha anunciado el juicio, también ha prometido protección, restauración y gloria para su pueblo. Lo que comenzó como una visión profética en los días de Ezequiel se está manifestando en el siglo XXI con una precisión inquietante. Los nombres antiguos están cobrando vida en los titulares. Las alianzas proféticas se están firmando en salas de poder. Y las estructuras espirituales están activas, guiando a las naciones hacia el escenario final. Irán, al formar parte activa de esta configuración, confirma que las profecías son verdaderas, que la palabra es viva y que el plan de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Este no es un mensaje simbólico ni una advertencia lejana. Es una declaración precisa de lo que está ocurriendo ahora. El juicio que caerá sobre la coalición de Gog no será parcial, será total. La Biblia no presenta margen de escape para quienes se unan a ese ataque final. El texto es contundente en mostrar que Dios defenderá a su pueblo con celo y que los que se levanten contra él serán quebrantados sin remedio. El mismo Dios que una vez abrió el mar rojo, que detuvo el sol en Gabaón y que levantó a Jesús de entre los muertos, será quien se levante en defensa de Israel. Y cuando eso suceda, toda coalición humana caerá. Irán, al ser parte de esta alineación, está marchando hacia un juicio ineludible. Y eso debería ser suficiente para despertar al mundo entero. La historia entre Israel e Irán no se explica únicamente con mapas, tratados y décadas de tensión internacional. Esa historia no se origina en las fronteras ni en los acuerdos rotos. Comienza en otra dimensión, en una línea de tiempo escrita mucho antes de que se trazaran banderas sobre la arena del Medio Oriente. Lo que hoy se vive entre estas dos naciones es solo el reflejo visible de un conflicto que se gestó en el corazón mismo del escenario espiritual. Y si Israel es la niña de los ojos de Dios, Irán ha asumido un lugar opuesto que no puede ignorarse. La enemistad que ha ido creciendo entre ellos no responde solo a decisiones políticas o rivalidades territoriales. Está tejida con hilos proféticos que descienden desde los días de los antiguos imperios hasta los tiempos finales. Desde el mismo instante en que Dios escogió a Abraham para formar un pueblo, una tensión espiritual comenzó a manifestarse entre las naciones. Esa elección no fue política ni cultural, fue espiritual. Y esa elección marcó a Israel con una identidad única, la de ser portador de la promesa, del pacto, de la luz que debía alcanzar a todas las familias de la tierra. Pero con esa elección también vino la resistencia. Las naciones que se oponen a Israel no lo hacen por azar. Lo hacen porque al rechazar a Israel están rechazando el pacto, la promesa y por consecuencia al Dios que los llamó. Irán ha estado tomando una posición cada vez más clara dentro de ese conflicto. No solo con palabras, con decisiones, con alianzas, con estrategias. Y detrás de cada una de ellas hay una influencia que no se ve, pero que todo lo dirige. El conflicto entre Israel e Irán no se entiende si se separa de la realidad espiritual que los envuelve. Israel, a pesar de sus errores y sus caídas, sigue siendo el pueblo del pacto. Las escrituras no dejan duda. En Romanos 11:29 Pablo afirma: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios le dio a Israel no fue condicional ni transitorio, y esa permanencia espiritual despierta oposición en las tinieblas. Porque cada vez que Israel es preservado, cada vez que es defendido, cada vez que avanza, el reino de Dios se manifiesta. Por eso las fuerzas espirituales que gobiernan ciertas regiones del mundo buscan la destrucción de Israel. No es porque amen u odien a un pueblo,
es porque detestan lo que ese pueblo representa en el plan eterno. Irán, al posicionarse contra Israel, no se está enfrentando solo a una nación. Está resistiendo el despliegue de un plan divino que trasciende generaciones. Las declaraciones públicas que emergen desde líderes iraníes contra Israel no son solo provocaciones políticas, son confesiones espirituales. Cuando una nación insiste en borrar a otra del mapa, está hablando desde una inspiración que no viene de la lógica ni del análisis diplomático. Esa es la voz de un conflicto más antiguo que cualquier tratado. En el Salmo 83, el salmista clama: «Oh Dios, no guardes silencio, porque he aquí que tus enemigos hacen alboroto, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación». Estas palabras no pertenecen solo al pasado. Se leen como una descripción exacta de lo que ciertas naciones, entre ellas Irán, siguen pronunciando hasta el día de hoy. El escenario espiritual entre Israel e Irán va más allá del odio visible, está cargado de implicaciones proféticas. Porque lo que estas dos naciones representan en la narrativa bíblica no puede separarse. Israel es la evidencia del cumplimiento de la promesa. Su restauración como nación en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, es uno de los hechos más sobrenaturales del siglo XX. Es la prueba viviente de que Dios guarda su palabra. Pero esa misma restauración es una herida abierta para quienes han edificado su identidad en la oposición al pueblo del pacto. Irán, con su historia antigua como Persia, fue alguna vez un instrumento en manos de Dios. Pero en los tiempos del fin, se ha deslizado hacia el lado opuesto del propósito, formando parte de alianzas que buscan destruir a Israel en vez de reconocer su llamado. La tensión actual entre estas dos naciones no puede ser reducida a interpretaciones humanas, porque detrás de cada movimiento militar, detrás de cada discurso, detrás de cada decisión diplomática, hay una batalla por el alma del propósito divino. Israel no es una nación perfecta, pero sí es una nación elegida, y Dios ha prometido defender a su pueblo, aun cuando Él mismo lo corrija. En Zacarías 2:8, Dios declara: «El que os toca, toca a la niña de mi ojo». Esta expresión revela la sensibilidad divina hacia cualquier agresión contra Israel. No se trata de favoritismo injusto, se trata de fidelidad a una elección eterna. Y cada vez que Irán ataca, amenaza o busca debilitar a Israel, está tocando lo que Dios ha declarado intocable. La dinámica espiritual entre estas naciones también se manifiesta en la manera en que influyen al resto del mundo. Israel, aunque pequeño en territorio, tiene un peso profético y estratégico desproporcionado. Irán, con su extensión, su población y su influencia, actúa como un catalizador para el espíritu de rebelión que ya fue profetizado. Apocalipsis 16 menciona la preparación del camino para los reyes del Oriente, un movimiento que desemboca en la gran batalla del día del Dios Todopoderoso. Irán, geográficamente y espiritualmente, está alineado con ese movimiento. Y esa alineación no es accidental. Está siendo orquestada por una lógica espiritual que se mueve con precisión, cumpliendo lo que fue anunciado desde antiguo. Esta enemistad tiene también implicaciones escatológicas, porque en los tiempos finales, Dios no solo revelará su justicia contra las naciones que se levanten contra Israel, también restaurará completamente a su pueblo, y parte de esa restauración será precedida por un conflicto que purificará y despertará a la nación de manera irreversible. Isaías 60:12 declara: «Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado». Esta sentencia no es figurativa, es una advertencia literal. Irán, al posicionarse como enemigo, está colocándose en una ruta de colisión con el juicio. No porque Dios desee su destrucción, sino porque la rebelión persistente conduce inevitablemente a la confrontación divina. No hay neutralidad posible en este conflicto. En el escenario espiritual, cada nación se define por su postura frente al plan de Dios, y cada postura será evaluada. Israel e Irán representan más que ideologías.
representan líneas proféticas en movimiento. Una apunta hacia el cumplimiento, la otra hacia la oposición. Y en medio de ambas, el mundo observa, se posiciona y actúa. Pero la palabra no ha dejado espacios vacíos. Ya ha sido escrito lo que ocurrirá. Ya ha sido definido quién prevalecerá. Y ese conocimiento debería llevarnos no solo a comprender los tiempos, sino a vivir con una urgencia distinta, con una claridad que transforme nuestra perspectiva sobre lo que está sucediendo. El conflicto entre estas dos naciones no tendrá una resolución humana. Los acuerdos pueden firmarse, las treguas pueden extenderse, pero la raíz espiritual de esta tensión no será arrancada por manos humanas. Solo el cumplimiento de lo que ha sido decretado desde los cielos pondrá fin a esta enemistad. En el día señalado, Dios intervendrá, y cuando lo haga, no habrá duda sobre su soberanía, su justicia y su fidelidad. Por eso, observar el conflicto entre Israel e Irán no es una tarea geopolítica, es un acto espiritual de discernimiento, porque quien comprende lo que está en juego sabe que el tiempo se acorta, que las señales están activas y que la promesa está a punto de culminar. Cuando las Escrituras hablan de Israel como cabeza y no cola, como luz de las naciones, como posesión de Dios, lo hacen con una claridad que no admite ambigüedad. Esa identidad no se puede borrar con armas ni con amenazas, y cada intento de hacerlo es un acto de necedad espiritual. Irán puede acumular recursos, puede construir alianzas, puede levantar banderas de odio, pero ninguna estrategia humana será suficiente para desarraigar lo que Dios ha plantado con su mano. En Jeremías 31, 35, 36, Dios afirma que si las leyes del cielo y la tierra cesaran, entonces también la descendencia de Israel dejaría de ser una nación delante de él. Esa afirmación encierra el juicio contra todo intento de aniquilación. No se puede destruir lo que Dios ha preservado, y todo aquel que lo intente terminará enfrentando a aquel que lo declaró eterno. Los cielos hablan y los hombres siguen mirando la tierra. Las señales se multiplican, pero los corazones permanecen adormecidos. Cada guerra que estalla, cada ataque que se gesta, cada alianza que se forma, debería sacudir la conciencia de los hijos de Dios. Pero muchos continúan viviendo como si nada estuviera ocurriendo. No es ignorancia, es ceguera espiritual. Y esa ceguera no nace de la falta de información, sino de la falta de discernimiento. Porque quien conoce las Escrituras no necesita un noticiero para saber que el mundo se tambalea al borde del juicio. Solo necesita mirar con ojos espirituales y comprender que lo que ocurre en Medio Oriente, lo que involucra a Irán e Israel, lo que desencadena conflictos armados, no es un ciclo más de violencia humana. Es una voz profética que clama desde lo alto, llamando al arrepentimiento, a la vigilancia y a la preparación. Las guerras no son solo tragedias humanas, son oportunidades divinas para despertar al adormecido. Son interrupciones de la rutina para forzar al espíritu a mirar hacia el cielo. Dios no permite el conflicto por crueldad, lo permite por misericordia, porque muchas veces el corazón solo se vuelve hacia Él cuando todo lo demás falla. Y cada vez que una bomba cae, cada vez que una ciudad es sitiada, cada vez que las naciones tiemblan por amenazas de destrucción, el Espíritu está hablando, y quien tenga oídos para oír, que oiga, porque estas guerras tienen significado, no solo para los gobiernos, no solo para los ejércitos, no solo para los expertos en relaciones internacionales. Tienen significado para ti, porque están escritas, porque están conectadas con el plan eterno, y porque tú eres parte de ese plan. Jesús no dejó a su iglesia sin advertencia. En Mateo 24, Él describió con exactitud las señales que precederían su regreso. Mencionó guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pestes, traiciones y la multiplicación de la maldad, no como una posibilidad, sino como una certeza. Y cada una de esas señales tiene una función: advertir, alinear, despertar, porque Dios no ejecuta juicio sin antes haber enviado palabra. Y esa palabra ya ha sido dada. El mundo está presenciando una aceleración profética sin precedentes. Las alianzas entre naciones enemigas de Israel se están consolidando.
Los conflictos se intensifican. Las amenazas de aniquilación se hacen más frecuentes. Y cada uno de estos eventos es una trompeta espiritual que llama al pueblo a prepararse. En Lucas 21:28, Jesús declaró: cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este llamado no es para observar con miedo, sino con esperanza, pero también es una orden a estar atentos. Porque solo quien reconoce las señales podrá resistir la confusión. El mundo entero está siendo arrastrado hacia una narrativa de desesperanza, de caos y de desorden. Pero el que camina en el Espíritu sabe que hay un diseño en medio del caos. Sabe que cada evento está dentro del control soberano de Dios y que nada ocurre sin que Él haya decretado su lugar en el calendario eterno. El conflicto entre Irán e Israel no es ajeno a esta realidad. Es una de las señales más evidentes del cumplimiento profético. No solo porque confirma lo escrito en Ezequiel, Isaías, Zacarías y Apocalipsis, sino porque apunta directamente al tiempo del fin. Irán, al alinearse con otros enemigos de Israel, está activando una cadena de eventos que conducen inevitablemente al cumplimiento del juicio y la manifestación gloriosa del reino. Y tú estás vivo en este tiempo, no como observador, sino como parte activa, porque si las guerras están ocurriendo en tu generación, entonces también el llamado a santidad, a oración, a fidelidad y a acción te corresponde directamente. Estas guerras son una prueba, no de fuerza militar, sino de discernimiento espiritual, porque mientras muchos se dejarán llevar por el miedo, otros se levantarán en autoridad. Mientras unos cuestionan por qué Dios permite tanto dolor, otros comprenderán que se está anunciando un cambio de era. No es tiempo de tibieza, no es tiempo de indiferencia, es tiempo de actuar, de buscar a Dios con intensidad, de alinear la vida con la palabra. Porque las guerras anuncian el final del tiempo de los hombres y la cercanía del gobierno eterno del Mesías. En Amós 3:7 leemos: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto significa que los verdaderos siervos de Dios no son sorprendidos por los eventos, están alertas, están informados desde el cielo, saben leer las señales y no las ignoran. Por eso cada conflicto, cada bomba, cada tratado de paz que fracasa es parte de un mensaje más grande, es una invitación urgente a despertar, porque si Dios ya anunció lo que vendría, entonces la responsabilidad recae sobre quienes escuchan esa voz. No basta con saber que Irán está en la profecía, es necesario actuar conforme a esa revelación. El impacto de estas guerras en tu vida no es secundario, porque aunque no estés en el campo de batalla, estás en medio de una guerra espiritual que se intensifica. La tibieza será sacudida, la indiferencia será expuesta, y solo los que estén firmes permanecerán. Las guerras no destruyen a los fieles, los despiertan, no debilitan al remanente, lo purifican. Y si el conflicto se acerca, es porque Dios está acelerando los tiempos. Cada alianza, cada misil, cada movimiento en Medio Oriente es parte de ese anuncio. No es tiempo de mirar desde la comodidad, es tiempo de prepararse con urgencia. Lo que está ocurriendo con Irán y su posición agresiva contra Israel es una de las manifestaciones más claras de que el espíritu del anticristo ya está operando. No como una figura visible todavía, sino como una corriente de rebelión contra todo lo que representa la obra de Dios. Y si ese espíritu ya se ha manifestado, entonces la iglesia no puede permanecer pasiva. Debe estar alineada en intercesión, en vigilancia, en obediencia, porque no se puede vivir con ligereza cuando el reloj profético está marcando los últimos minutos. No se puede caminar con indiferencia cuando el escenario se está preparando para la revelación del juicio y de la gloria. Las guerras que el mundo ve como tragedias inevitables, tú debes verlas como señales estratégicas. Cada enfrentamiento armado en el que Irán participa es una pieza más en el rompecabezas profético. Y cada pieza encaja con una exactitud que no permite dudas. Lo anunciado se está cumpliendo y lo que falta por cumplirse ocurrirá en breve. Por eso el Espíritu sigue hablando.
sigue exhortando, sigue llamando, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si hoy estás escuchando este mensaje, es porque todavía hay tiempo. Tiempo para despertar, tiempo para actuar, tiempo para preparar tu vida, tu casa y tu alma. No puedes ignorar las señales. No puedes ver las guerras como algo lejano, porque el impacto espiritual te alcanza, aunque estés al otro lado del mundo. Estas guerras tienen un propósito. Dios no improvisa. Cada conflicto tiene una función dentro del gran diseño. Y tú no fuiste llamado a vivir sin entender lo que está ocurriendo. Fuiste llamado a ser luz en medio de la oscuridad, voz en medio del ruido, señal en medio de la confusión. Y para eso necesitas ver con los ojos del Espíritu. Necesitas reconocer que las guerras no son el final, son el principio de lo que fue anunciado. Y lo anunciado se acerca con paso firme. El tiempo de las señales no es eterno. Pronto se cerrará la puerta. Pronto vendrá el que ha de venir. Y los que no hayan entendido los mensajes quedarán expuestos. Pero los que hayan discernido, los que hayan respondido, los que se hayan preparado, verán la gloria. Porque no todos serán sacudidos por estas guerras de la misma manera. Unos caerán, otros se afirmarán, unos se perderán, otros brillarán. Y la diferencia no estará en lo que ocurre en el mundo, sino en lo que se haya decidido en el corazón. Dios no se esconde en tiempos de caos. No guarda silencio cuando la tierra tiembla, ni retira su mano cuando los hombres alzan la suya en guerra. Muy por el contrario, es en medio del estruendo, del dolor y de la confusión cuando su voz resuena con mayor fuerza para quienes saben escuchar. El caos no lo desestabiliza, lo utiliza, lo transforma, lo convierte en el escenario donde se revela su propósito eterno con más claridad. Y si el mundo hoy se sacude por las guerras, por las amenazas, por el temor que cubre a las naciones como un manto oscuro, es porque Dios está despertando a un pueblo que ha dormido demasiado tiempo. Un pueblo que ha dejado que las rutinas, las distracciones y el conformismo ahoguen el clamor del Espíritu. Pero ese tiempo ha terminado. El llamado ha comenzado. La palabra nunca prometió una vida exenta de conflictos. Lo que sí prometió fue una victoria absoluta para quienes caminan en fidelidad. En medio del caos, los verdaderos adoradores no se esconden, se levantan, no se confunden, se alinean, porque reconocen que cada crisis es una convocatoria divina a volver al centro, a volver al altar, a volver al lugar de intimidad, donde la voz del cielo es más fuerte que cualquier otra. Las guerras que estremecen al mundo son la trompeta que convoca a los que han sido llamados. Y el que oye esa trompeta no puede permanecer inmóvil, porque sabe que está siendo convocado por el Rey. Dios ha usado el caos antes. Lo usó en Egipto para mostrar su poder sobre los dioses falsos. Lo usó en el desierto para formar un pueblo que no dependiera del pan, sino de cada palabra que sale de su boca. Lo usó en el exilio para purificar corazones, para derribar ídolos, para restaurar la identidad perdida. Y lo volverá a usar ahora, porque el caos no es una derrota del cielo, es una herramienta del reino. Cada vez que una nación se levanta contra otra, cada vez que las noticias se llenan de violencia, cada vez que la oscuridad parece avanzar, Dios está escribiendo capítulos de gloria que solo los que ven con los ojos del Espíritu podrán entender. El caos revela lo que el confort oculta, revela la fe auténtica, la obediencia sin condiciones, la adoración que no depende de circunstancias. Cuando todo se sacude, lo que permanece es lo que ha sido edificado sobre la roca. Y si hoy el mundo se estremece con amenazas nucleares, con coaliciones proféticas activadas, con alianzas contrarias al plan de Dios, es porque estamos siendo llevados a un punto de decisión. Nadie podrá quedarse en la neutralidad. Nadie podrá alegar ignorancia. Las señales son demasiado claras. El tiempo es demasiado corto. Y el Espíritu está gritando con urgencia: vuelve, despierta, levántate. Dios permite que el caos estalle para que el remanente se defina.
porque no todos los que oyen pertenecen, no todos los que siguen han entendido, no todos los que oran están alineados, y por eso el Señor sacude para separar, para purificar, para manifestar quién es quién. El caos revela lo escondido, y en medio de esa revelación, Dios llama con más fuerza que nunca, no a los valientes según el mundo, sino a los rendidos según el Espíritu. No a los que tienen fuerza, sino a los que han entendido que su poder se perfecciona en la debilidad. Porque la guerra que viene no será ganada con estrategias humanas. Será ganada con obediencia, con santidad, con fidelidad inquebrantable a la palabra. El llamado final no será suave, no será diplomático, será directo, urgente, penetrante, como un fuego que quema toda distracción, como un viento que derriba estructuras muertas, como una espada que divide lo verdadero de lo falso. Dios está levantando una generación que no se rinde ante el temor, que no negocia con la oscuridad, que no se esconde cuando el caos ruge. Una generación que ha entendido que la guerra es señal, no destino, que la tormenta es camino, no castigo, que el fuego es purificación, no destrucción, y que todo lo que ocurre, desde Irán hasta los confines de la tierra, está bajo el control soberano del que reina para siempre. Las guerras, los ataques, las alianzas no son el mensaje completo, son la introducción, son el eco de una voz más profunda que está diciendo: prepárate, alíñate, regresa a mí. Porque más allá del conflicto, lo que Dios busca es el corazón, no las victorias externas, sino la transformación interna, no la apariencia de santidad, sino la sustancia de una vida rendida. Cada misil lanzado es una oportunidad para rendirse. Cada tratado roto es un recordatorio de que el único pacto que no falla es el eterno. Cada ejército movilizado es una sombra de la verdadera batalla que se libra en el alma de cada creyente. La batalla por la fidelidad, por la verdad, por el fuego del primer amor. Este llamado final es para los que no se conforman, para los que ya no pueden vivir como antes, para los que han visto demasiado para quedarse callados, para los que han oído demasiado para quedarse sentados. Es para los que saben que el tiempo se acorta y que cada minuto cuenta, para los que entienden que Dios está hablando desde el caos, no a pesar de él, que está revelando desde la guerra, no solo después de ella, que está despertando a su pueblo no con palabras suaves, sino con el estruendo de una historia que se está cerrando. El tiempo del silencio ha pasado, el tiempo de la urgencia ha llegado. Lo que viene no será entendido por todos, pero sí por los que estén despiertos, porque a ellos se les ha dado conocer los misterios del reino. Y ese conocimiento no es para la especulación, es para la acción. No es para la vanidad espiritual, es para la obediencia radical. Dios está preparando a su ejército, no con armas humanas, sino con discernimiento, con consagración, con visión celestial. Y cada guerra que estalla es un entrenamiento para ese ejército. Cada conflicto que se activa es una prueba de fuego. Y quienes pasen esa prueba verán la gloria. No se trata de resistir por resistir, se trata de avanzar con propósito, de entender que todo lo que ocurre tiene un diseño, que las amenazas de Irán, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones globales son parte de una coreografía profética que anuncia el regreso del Rey. Y ese regreso no será con palabras suaves, será con poder, con fuego, con gloria. Y antes de que eso ocurra, Dios está asegurando que su pueblo esté listo. No perfecto, pero sí preparado. No sin fallas, pero sí en pie. Y ese llamado es para ti, porque si estás escuchando, es porque estás siendo llamado. El caos no tiene la última palabra, la tiene el reino, la tiene la promesa, la tiene el trono. Y si el caos ruge, es porque el reino está a punto de manifestarse. Si la guerra se intensifica, es porque la redención se aproxima. Si las naciones se sacuden, es porque el cielo está alineando todo para el cumplimiento final. Y tú no fuiste creado para temer, fuiste creado para vencer, fuiste diseñado para discernir,
Fuiste llamado para responder. Y si hoy el Espíritu está hablando, no endurezcas tu corazón, porque el llamado final no se repetirá muchas veces. Es ahora, es aquí y es para ti. Nada de lo que hemos explorado en este mensaje puede quedar como simple información profética, porque el verdadero propósito de la revelación no es sorprender, es transformar. Dios no permite que entendamos su palabra para que admiremos el cumplimiento, sino para que tomemos posición. Irán no es solo un actor profético, es un espejo donde podemos ver reflejada la línea que divide a quienes se rinden al propósito eterno y a quienes resisten el gobierno de Dios. Y esa línea ya no está en las naciones, está en los corazones. Porque antes de que las guerras marquen los campos, ya han comenzado en el alma de cada hombre. Antes de que los ejércitos se movilicen, ya ha habido una decisión en lo invisible, una rendición, una rebelión, una respuesta. Este no es un mensaje que termina con geopolítica, termina contigo, con tu posición, con tu discernimiento, con tu llamado a no ser espectador de la profecía, sino parte del cumplimiento del reino. Porque el tiempo final no se definirá solo por lo que hagan los gobiernos, sino por lo que decidan los hijos de Dios. Cada alineación celestial comienza con una decisión terrenal, y si estás aquí es porque esa decisión está siendo colocada delante de ti. No puedes seguir viviendo como si lo que has oído no demandara nada de ti, porque cada revelación trae consigo una responsabilidad. Hoy no hablamos solo de Irán, hablamos del reloj profético que avanza, del reino que se aproxima, del juicio que purifica, del llamado que arde. Este es el momento en que los tibios serán sacudidos, los fríos serán expuestos y los verdaderos serán encendidos. Y si lo que viene está escrito, entonces tu respuesta también puede estar escrita en los cielos. Que no digan de ti que supiste todo, pero no hiciste nada. Que no digan que viste todo, pero no te alineaste. Que no digan que oíste la trompeta, pero no te preparaste. Hoy es el día en que puedes marcar la diferencia entre el que solo entiende y el que verdaderamente obedece.